levantando la mano. Las somatotropas, ya, otra. Tirotropas, gonadotropas, lactotropas y tirotropas. Son 5 células que se encuentran en la adenohipófisis. Y aquí en la imagen ustedes pueden ver justamente esas 5 clases de células. Estas 5 clases de células van a producir sus propias hormonas. Entonces vimos que las lactotropas son estimuladas ¿por quién? Hormona estimuladora de gonadotropina, ¿cierto? Que viene desde el hipotálamo. Una vez que esas hormonas estimuladoras de gonadotropina se estimulan a las células gonadotropas, ¿qué producen? No, FSH y LH, ¿cierto? Entonces la FSH y la LH van a producir sus propias funciones tanto a los ovarios como al testículo, ¿no es cierto? Para la producción de estrógenos y testosterona y también para la formación y maduración del óvulo. Ahora, vamos a seguir viendo qué otras células hay. Entonces, miren, aquí está, ¿no es cierto?, las gonadotropinas que van a producir la LH y FSH y van a estimular al testículo y al ovario para producir ahí otras hormonas, ¿no es cierto?, los estrógenos y la testosterona, pero aparte van a ayudar a producir los espermatozoides y también la maduración del óvulo. Eso ya vimos. Pásale, por favor. Ya. Entonces, ahorita vamos a hablar, ahora sí, de la TSH, ¿sí? Entonces, de igual manera, aquí ustedes pueden ver el hipotálamo, ¿sí? Y en el hipotálamo hay una neurona especializada que va a producir la TRH, que es hormona estimuladora de tiroides. Esa TRH, a su vez, va a venir a través de ¿qué era esto? El sistema portohipofisiario, va a venir la TRH hacia las células tirotropas de la adenohipófisis y las va a estimular. Entonces, una vez que la estimula, va a producir la TSH, que es la hormona estimuladora de tiroides. Entonces, esta, ya a través del torrente sanguíneo, va hacia la tiroides, que es una glándula que ustedes ya saben, se encuentra en el cuello, ¿no es cierto?, por delante de la tráquea y por delante del esófago, ¿sí? Y aquí va a hacer que esta glándula, a su vez, produzca una hormona. Entonces miren acá nuevamente, y tenemos a la tiroides, y esta, cuando es estimulada por la TSH, va a producir T3 y T4, que son las hormonas tiroideas, que es la triiodotironina y la tetraiodotironina o tiroxina propiamente dicha. Y estas hormonas tiroideas son las que van a ir a todas las células del cuerpo a producir diferentes funciones. Por el momento solo me interesa que sepan hasta ahí. Ya en la segunda unidad vamos a ver qué hace las hormonas tiroideas en el cuerpo. Pero ahorita solamente qué pasa en la adenohipófisis, ¿sí? Entonces, el hipotálamo secreta TRH, que es la hormona estimuladora de tirotropas. Estas van a través del sistema portohipofisiario, van y estimulan a las células tirotropas de la adenohipófisis, la cual produce TSH, que estimula a su vez a la tiroides para que produzca T3 y T4, que son las hormonas tiroideas, ¿sí? Y eso va a generar diferentes funciones en el cuerpo. Entonces, aquí ustedes pueden observar, solamente para que tengan una idea, miren, que el estrés físico, por ejemplo, ¿sí?, o la disminución de las hormonas tiroideas en sangre son el estímulo para que el hipotálamo produzca la hormona estimuladora de tiroides, de tirotropinas, ¿sí? Y entonces ahí empieza el ciclo. ¿Y cómo se detiene?
¿Las tirotropas tienen hormona inhibitoria o no tienen hormona inhibitoria? No tienen, ¿no es cierto? Entonces el estímulo para que se inactive va a ser que las hormonas tiroideas estén altas en sangre. Eso va a detener la producción de TDAH a nivel de la adenohipófisis. ¿Ok? Entonces ese es el estímulo de retroalimentación que genera este ciclo. ¿Ok? Aquí es la forma bioquímica de cómo está estructurada las hormonas tiroideas, que eso todavía no nos interesa por ahora, sino solamente la primera parte. ¿Sí? ¿Entendieron hasta ahí? ¿Alguna duda? Doctora, cuando la hormona TSH está elevada en sangre. No, O las hormonas tiroideas. Recuérdense que esto es un proceso de arriba hacia abajo. ¿Sí? Entonces, la que estimula a la primera hormona, que es la hipotalámica, es la última hormona. Entonces es lo que yo les decía. Por ejemplo, supongamos que la TDAH es el rector de la universidad. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la TSH vendría a ser el doctor Puyas, que es el director del departamento, y las hormonas tiroideas vendríamos a ser nosotros los docentes. ¿Sí? Entonces, si yo quiero realizar alguna actividad, yo tengo que pedir permiso al director del departamento, que a su vez pide la autorización al rector de la universidad. Entonces, si yo digo, voy a darles tutoría ahorita clase a ustedes, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Informo a la autoridad máxima, ¿no es cierto?, que quiero dar esa clase y ellos me autorizan para que yo pueda hacer todo ese proceso, ¿sí? Entonces es lo mismo acá, no se pueden saltar los pasos, porque ahí ya es patológico y ya veremos cuando veamos hormonas tiroideas, justamente qué pasa cuando se saltan estas jerarquías. Pero aquí todo es jerárquico. Tiene que estar la TRH, la TSH y las hormonas tiroideas. Y las hormonas tiroideas son las que a su vez hacen que se active o se inactive la TRH. ¿Sí? Si está disminuida las hormonas tiroideas, ¿qué pasará con la TRH? Se aumenta, se produce, empieza a producir TRH, ¿no es cierto? Porque si están en niveles bajos, necesitas que aumenten los niveles de hormonas tiroideas para que tu cuerpo siga funcionando. ¿Sí? Entonces, tiene que producirse más TRH para que estimule a la adenohipófisis y produzca TSH. ¿Ok? ¿Qué pasará si las hormonas tiroideas están altas? Inhiben, ¿no es cierto? Inhiben la secreción de la TRH, porque de lo contrario habría mucha hormona tiroidea, y si hay mucha TRH, ¿qué pasará con la hormona tiroidea? Sigue aumentando, ¿no es cierto? Y eso se llama hipertiroidismo, y eso ya no es normal, eso es una patología. ¿Ok? Entonces todo siempre, acuérdense que la principal función de las hormonas, ¿cuál era? La homeostasis, que significa equilibrio. Cuando el equilibrio se pierde, ya no es normal. ¿Sí? Eso tiene que tener clarísimo. Háblame de él. Listo. Entonces, hasta ahí entendido, ¿verdad? Ya. Pásale a la siguiente. Aquí es lo mismo. Miren ustedes. El número 1, los niveles bajos de T3 y T4, que son las hormonas producidas ya por la glándula tiroides, cuando estas están bajas, estimulan la liberación de la TRH. ¿Sí? La TRH, que se transporta a través del sistema portohipofisiario, llega a las células tirotropas, tienen un marcador, y estas secretan TSH. ¿Tiene el marcador alguien? ¿No? Y la TSH estimula a
que a su vez estas tienen la capacidad entonces de secretar la TSH, ¿sí? Y esta viene aquí, está la glándula tiroides, ¿sí? Y la unidad funcional son las células de la glándula tiroides, que esto se llama folículo tiroideo. Y ahí entonces estimula la TSH para que se secrete la T3 y T4, que son las hormonas tiroideas, y estas van en sangre. Entonces lo que les decía, si la T3 y la T4 aumentan, entonces, ¿qué pasa acá? Se bloquea, ¿no es cierto? Inhibe la secreción de la TDH. Y ahí termina el ciclo. ¿Ok? Pásale por favor la siguiente. Sí. ¿Cuáles? ¿Cómo? Pero inhibe a la hormona, a la del crecimiento. Pero ahí dice que inhibe a la hormona, que inhibe a la TSH, la secreción de TSH. Entonces, no tiene nada que ver. ¿Sí? Ahorita estamos hablando de la TDH y la TSH, que es, mejor dicho, ahorita estamos hablando de la TSH, que es la hormona secretada por las tirotropas, que sí tiene una hormona estimuladora, que es la TDH producida en el hipotálamo, pero no tiene una hormona inhibitoria. ¿Sí? No se confundan. Las hormonas inhibitorias están en relación con la hormona que se produce en la de la hipófisis. ¿Sí? Entonces tienen que ver si la TSH es la hormona producida por las tirotropas, ¿quién la estimula y quién la inhibe a esa producción, a esa célula? Pero aquí ven que la retroalimentación es por los niveles de las hormonas que ya están en sangre, ¿sí? Que son las secretadas ya por la última glándula que es estimulada, que en este caso es la tiroides. ¿Ya? Otra hormona que se produce en la glándula de la hipófisis es la adrenocorticotropa, que es la ACTH. Y esta ACTH está secretada, ¿no es cierto?, por las células adrenocorticotropas. ¿Perdón? Adrenocorticotropas. Ya, entonces las células se llaman adrenocorticotropas, ¿no es cierto? Cuando estas son estimuladas van a secretar ACTH, que es la hormona estimuladora de la corteza suprarrenal. Miren, la hormona estimuladora de la corteza suprarrenal, que a su vez va a hacer que ésta secrete cortisol. Ahora, ¿cuál es la hormona que estimula las células adrenocorticotropas a producir ACTH? Es la hormona liberadora de corticotropina o CRH. ¿Sí? Esa es la que va a iniciar todo este proceso. Entonces, lo mismo, miren, siempre tiene que haber un estímulo, que puede ser un estímulo externo o un estímulo interno. La TSH que vimos anteriormente, el estímulo para que se secrete es interno, porque son las hormonas tiroideas las que hacen que se secrete la hormona liberadora, que es la TRH. Pero aquí miren que el estímulo es externo, ¿sí? Miren, el estímulo es el estrés, por ejemplo, los traumatismos, o un estímulo interno que es la hipoglucemia. Cuando hay cualquiera de esos estímulos, entonces ahí se secreta hormona liberadora de corticotropina en el hipotálamo. Esa hormona viaja a través del sistema portohipofisiario hacia las células adrenocorticotropas y hace que se secrete la ACTH. Y esta a su vez estimula a la corteza de la glándula suprarrenal para que secrete cortisol. ¿Sí? Y lo mismo, ¿quién inhibe la secreción de la CRH? Miren que cuando los niveles están elevados del cortisol, que ya sería la hormona producida por la última glándula estimulada, ¿no es cierto? Entonces eso
inhibe la liberación de la CRH a nivel del hipotálamo, los niveles altos, porque si no se perdería la homeostasis, el equilibrio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me entendieron? ¿Ya? Entonces, miren, que aquí es importante dos cosas. Que el estímulo para que se produzca la CRH son el estrés, la hipoglucemia y los traumatismos. Pero para que se inhiba, en cambio, es la elevación del cortisol. ¿Sí? Entonces aquí hay una mezcla de estímulos externos y un estímulo interno dado por la misma hormona. ¿Okay? En cambio, con la TSH, tanto la liberación como la inhibición de la hormona hipotalámica está dada por los niveles altos o bajos de las hormonas tiroideas. ¿Sí? ¿Tiene? ¿Sí? ¿No? O sea, los niveles altos de cortisol van a dar respuesta a las hormonas Van a inhibir. inhibidoras del cortisol para que Se suprima la secreción. Y en cambio, cuando está muy bajito, mejor dicho, cuando hay estrés o hay hipoglucemia o traumatismos, ahí se activa y se libera hormona liberadora. Entonces, por ejemplo, digamos ahorita, ustedes estaban de la vida, relajadísimos porque no tuvieron clases. Entonces estaban tranquilos. Cuando les dijeron, no, tienen tutoría con la doctora Ger, pero supongamos que les hubiesen dicho, tienen prueba ahorita con la doctora Ger. Yo podía venir y tomarles lección de esto, porque es su obligación estudiar. Entonces ustedes ya, como les dije eso hace 5 minutos, sus niveles de estrés se elevaron por los cielos, hasta taquicardia les dio de los nervios. Entonces ese es el estímulo que hace que se secrete la CRH. En ese momento ustedes empiezan a tener taquicardia, se empiezan a sentir asustados, se empiezan a temblar. Entonces eso hace que se libere la CRH, que a su vez estimula la adrenocorticotropa, que estimula la ACTH y esta estimula la corteza de la suprarrenal y genera cortisol. Y el cortisol les da a ustedes la sensación de, o como que les alerta, ¿sí? Les ponen alerta y dicen, no, tengo que ponerme a estudiar, y ese rato empiezan a ojear y empiezan a leer así rapidísimo, ¿sí? Entonces todo eso está dado justamente por este estímulo, ¿sí? Pero, en cambio, si los niveles de cortisol empiezan a elevarse mucho, 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 por ejemplo, el ejemplo que yo les di ahorita es agudo, es un ejemplo que pasa en 5 minutos y se pierde, ¿sí? Pero supongamos que ustedes tuvieron una picazón por una abeja, ¿sí? Y eso les produjo una gran inflamación en el brazo. Entonces van al hospital y les dicen, no, hay que ponerle corticoides a la vena. Y te ponen corticoides a la vena. Y el corticoide a la vena es cortisol, ¿sí? Pero la persona que te puso, hace rato ya se fue a su casa y no le dejó avisando a la otra enfermera que ya te puso el cortisol. Y viene otra enfermera y vuelve y te pone cortisol. Y viene otra enfermera y viene y te pone cortisol, o sea, corticoides. ¿Sí? Tus niveles suben demasiado en sangre. Ese es el estímulo, en cambio, para inhibir a la CRH. Porque si genera la CRH estímulo, sigue produciendo cortisol, más el cortisol que te pusieron puede ser muy peligroso. ¿Ok? ¿Sí? Entonces eso es lo que te inhibe, es lo que te protege. De forma aguda, nada, pero si es forma crónica te puede dar diabetes, por ejemplo, o te puede dar algo que se llama síndrome de Cushing, que es por el exceso de cortisol, ¿sí? Y eso ya es una enfermedad bien grave, ¿sí? Pero eso ya lo veremos después. Entonces acuérdense que siempre lo que queremos es mantener la homeostasis, el equilibrio, ¿sí? Pero aquí los estímulos son externos, ¿ok? Ya, pasémosle. ¿Cómo puede abrirle la puerta a la compañera que está afuera?
al lado izquierdo, ¿sí? Ahí pueden ver justamente cuáles son los estímulos que van a producir la secreción de CRH. Me olvidaba de una cosa. El estrés es un estímulo que puede ser en cualquier momento, ¿sí? Pero el ritmo circadiano es importante porque el cortisol generalmente se secreta en la madrugada, ¿sí? Desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana es cuando es máxima la secreción de cortisol. A eso se refiere el ritmo circadiano, ¿sí? Entonces, cualquiera de esos estímulos va al hipotálamo, secretan CRH, la CRH va a través del sistema corticoficiario, el lóbulo anterior, ¿no es cierto?, a la adenohipófisis, secreta CTH, que a su vez secreta cortisol. Pero miren que el cortisol va a diferentes órganos y tejidos del cuerpo, ¿sí? Van al músculo, van al hígado, van al tejido adiposo y van a producir funciones. Pero esa parte de ahí no me interesa ahorita, sino solo hasta la generación de cortisol. Es este primer proceso el que nos interesa, que tiene que ver con la adenohipófisis. Ya no me interrumpa, por favor. No, ya no me interrumpa. Y si no, sales y te quedas afuera. Ya. Entonces, miren, pásale. Ya, pásale. La anterior. Ya, entonces, hasta aquí hemos visto las gonadotropas, como son estimuladas. Hemos visto a la adrenocorticotropas, las tirotropas. ¿Cuáles nos faltan? Del lóbulo anterior. Las lactotropas. Pásale. Esa la vamos a ver a Pásale. Ah, ya. Verán, pásale a la anterior. Una cosa es importante. Las células, pásale la anterior. Las células adrenocorticotropas producen dos hormonas y eso está en su cuadro. Las adrenocorticotropas producen ACTH y también producen hormona melanocito estimulante. Al igual que las gonadotropas producían dos hormonas, que eran la FSH y la LH, las adrenocorticotropas producen ACTH, pero también hormona melanocito estimulante. Pásale la siguiente. Entonces, esta hormona melanocito estimulante, aquí van a poder observar mejor. Miren, aquí tenemos a la CRH a nivel del hipotálamo, y en el hipotálamo la CRH viaja a través del sistema corticoficiario, llega a las adrenocorticotropas y estas secretan ACTH y MSH. La MSH es la hormona melanocito estimulante, ¿sí? Entonces la ACTH ya vimos que estimulaba la corteza de la glándula suprarrenal. Pero la MSH, que es hormona melanocito estimulante, ¿a quién va a estimular? A los melanocitos de la piel. ¿Para qué? Para que secreten melanina, ¿ok? Pero a su vez, también este MSH, ahora se ha descubierto, no es tan reciente, que estimula otra parte del hipotálamo y esto es importante en la saciedad, también ayuda en la saciedad. Esto lo veremos cuando veamos obesidad, ¿ya? Entonces, acuérdense, las adrenocorticotropas son estimuladas por la CRH y producen dos hormonas, la ACTH y la melanocito estimulante, ¿sí? La ACTH va a la corteza suprarrenal, produce cortisol, y la MSH llega a los melanocitos de la piel para que secreten melanina. Hasta ahí. ¿Ya? Lo otro ya vamos a ver posteriormente. Por favor, pásale a la siguiente. Ya. Y vamos a hablar de la prolactina. ¿No es cierto? Que la prolactina, hemos dicho, tiene que ver con la secreción de leche a
Entonces, la hormona estimuladora de prolactina o PRH que se secreta en el hipotálamo va a generar la secreción de la prolactina de las células lactotropas, ¿no es cierto? Y esta prolactina va a su vez a generar la secreción de la leche de la glándula mamaria cuando hay el estímulo de la succión por parte del bebé. Pero esta hormona no actúa sola, ¿sí? Por eso aquí dice efecto permisivo. Es decir, que los estrógenos, ¿sí?, entre otras hormonas, pero sobre todo los estrógenos, la hormona de crecimiento, también se secretan en ese momento y también van a hacer que la prolactina pueda ejercer su función. Pásale la otra diapositiva. No, pásale la anterior. Entonces, la siguiente. La que está. No, ¿dónde estábamos? Aquí. Ya, entonces miren, la prolactina inicia y mantiene la secreción de leche de las glándulas mamarias. Entonces, la secreción de la leche de las glándulas mamarias se llama lactopoiesis. Lacto de leche y iesis significa origen, ¿sí? Producción de leche. Pero miren ustedes que la eyección, la salida como tal de la leche, en cambio depende de la hormona oxitocina. Entonces, cuidado con eso, porque eso yo les puedo preguntar en el examen. Si yo les pregunto, ¿la eyección de la leche de las glándulas mamarias depende de la prolactina? ¿Verdadero o falso? Falso, porque es la oxitocina. ¿Cuál es la función de la prolactina? Iniciar y mantener la secreción de leche. ¿Sí? Todo eso está en sus libros. Por si acaso yo en el examen no voy a hacer desde las diapositivas. ¿Sí? Esto solo es una ayuda para que ustedes vayan y estudien en su casa, por si acaso. Miren que también las glándulas mamarias son estimuladas por los estrógenos, la progesterona, los glucocorticoides, la hormona de crecimiento, la tirosina y la insulina. ¿Sí? Eso también es importante, porque les puedo poner. Aparte de la prolactina, ¿qué otras hormonas estimulan a las glándulas mamarias? Entonces ahí la respuesta es estrógenos, progesterona, glucocorticoides, hormona de crecimiento, tirosina e insulina. ¿Ok? Entonces pilas con esto, porque esta es una hormona permisiva, justamente significa que actúa con otras hormonas para producir su función. ¿Ok? En el capítulo 7 que hablábamos sobre hormonas, ahí ustedes van a encontrar el término permisivo y ahí les explica lo que significa. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas que no están en la diapositiva, que sí están en sus libros. Pilas con eso, no vayan a ir a estudiar solo las diapositivas. Ya. Entonces, hasta aquí, pásale a la siguiente. Ya. A ver, verán, pondrán atención. Les voy a poner un caso clínico, solo para que aterricen la información. Pilas con esto. Entonces, acuérdense que ustedes se están formando para ser médicos. Eso significa que los conocimientos básicos que están adquiriendo los van a utilizar después. ¿Sí? Si no saben esto, no pueden ser médicos, porque finalmente la medicina termina en la fisiología básica. Entonces, miren, es una mujer de 38 años que está embarazada y es llevada a un hospital porque porque estaba inconsciente. ¿Sí? Es llevada por su esposo. Esta mujer, ya en el hospital, en la urgencia, dio a luz a un bebé sano hace 2 semanas. Eso es lo que cuenta el esposo. O sea, ya no está embarazada, ¿no? Dio a luz a un bebé sano hace 2 semanas y el posparto se complicó con un sangrado vaginal severo. ¿Sí? ¿Ustedes sí han visto un parto? ¿No? Entonces, cuando hay un parto,
sale la placenta, ¿sí? Y durante ese proceso hay un sangrado, que es normal. Pero cuando el sangrado se prolonga mucho tiempo, ya eso no es normal. Eso le pasó a esta señora. Tuvo un sangrado excesivo después que nació su bebé. Para lo cual requirió, imagínense, requirió 4 pintas de sangre, ¿sí? Para mejorar ahora que había perdido tanta sangre. Entonces, desde que le transfundieron la sangre, ha disminuido la producción de leche, ¿sí? Y se ha sentido fatigada, ¿ya? Su pulso está acelerado, ¿sí? Normalmente la frecuencia cardíaca está entre 70 y 100. Ella tiene 118 de frecuencia cardíaca, de pulso, o sea, está taquicárdica, ¿no es cierto? Y la presión arterial, que normalmente es entre 120 y 80, ha bajado altísimo, está en 104, 63, está hipotensa y taquicárdica. Y su concentración de glucosa es de 34, la glucosa le bajó totalmente, está hipoglucémica. Entonces, con todo esto, los médicos deciden hacerle, medirle niveles de hormona estimulante de tiroides, ¿sí? Y también le miden la tiroxina, que ya es la hormona producida por la tiroides, y están bajas. Y también un electrolito también está bajo. Entonces, ¿qué es lo que le pasó a esta paciente? Ustedes, con su conocimiento básico que tienen ahorita de qué es lo que pasa en una mujer embarazada, ¿tienen alguna idea de qué podría estar pasando? La producción de leche disminuyó, pero a la vez la TSH, que es otra hormona producida en la hipófisis, está baja. Piensen qué podría estar pasando. Tiene que ver con la hipófisis, ¿no? Podría ser que tenía problemas familiares y tenía estrés constante para que la criatura. Verán, cuando... Buena respuesta, porque estás pensando que el estrés estimula ¿a quién? A la Ya, pero verán, aquí tienen que unir más cosas, ¿sí? Acuérdense que la hipófisis produce algunas hormonas, ¿sí? Y esta persona, esta mujer, tiene el compromiso de algunas hormonas de la hipófisis. La TRH, que es la TSH, perdón, que es la hormona estimuladora de tiroides, está baja, ¿sí? Pero aparte de eso, la glucosa está baja. ¿Qué hormona producida por la hipófisis podría tener alguna relación con la glucosa? La adrenocorticotropina. Acuérdense que la adrenocorticotropina produce la secreción de cortisol y el cortisol también va a generar secreción de glucosa, pero en este caso la glucosa está bajita, o sea que no hay un buen estímulo por el estrés, no hay un buen estímulo. Cuando yo hablo de estrés no solo me refiero al estrés que te genera situaciones, sino al estrés fisiológico. Ella tiene un estrés fisiológico porque ha tenido un sangrado excesivo, le tuvieron que transfundir sangre, pero en vez de estar la glucosa alta, que es lo que tú esperarías, está baja. Entonces, ¿qué está pasando en esa hipófisis? Se dañó, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene que ver el sangrado vaginal con el daño de la hipófisis? ¿Sí? Entonces, miren, la paciente tiene hipoglucemia, tiene hipotensión, tiene hipotiroidismo porque la TSH ha bajado, ¿no es cierto? Y tiene una alteración de la lactancia. Puede ser que la pérdida de sangre obligó al cuerpo a redirigir la sangre a los órganos más importantes para la supervivencia. Muy bien. Entonces, miren. Entonces, todo lo que se produce en la hipófisis está alterado. ¿Sí? No se está secretando. Todo debería estar alto y más bien todo está bajito. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con esa hipófisis? Se dañó. ¿Por qué se dañó? Justamente se dañó porque hubo una isquemia hipofisial. Isquemia significa falta de sangre a esa hipófisis. ¿Por qué? Por el
no tiene sangre. Por lo tanto, todas las hormonas que se producen en la adenohipófisis empiezan a dejar de secretarse. ¿Sí? Entonces, miren, eso es una isquemia hipofisial. Eso se llama, ¿cómo se llama eso? Pásame la siguiente diapositiva. Pero se llama síndrome de Sjögren, de Sheehan, síndrome de Sheehan. Es justamente cuando por una hemorragia posparto excesiva se daña la adenohipófisis por falta de sangre. ¿Sí? Entonces miren que todo lo básico que ustedes están aprendiendo finalmente tiene una implicación médica y por eso es importante que ustedes sepan, porque si no, no van a poder llegar a diagnósticos ni van a saber cómo tratar a esa señora. ¿Ok? Listo. ¿Y cómo sería el tratamiento para la señora? Darle suplementos de todas las hormonas que secreta la adenohipófisis, porque la adenohipófisis se murió. Isquemia es muerte, es como cuando te da un infarto del corazón y te mueres, igual, lo mismo le pasó a esa adenohipófisis. Entonces la señora todo el tiempo va a tener los mismos problemas, entonces tienen que darle PSA, tienen que darle hormonas tiroideas, van a tener que darle cortisol, van a tener que darle, ¿qué otra hormona se produce? FSH, LH, todas las 5 hormonas que se producen en la adenohipófisis van a tener que dar. Menos la prolactina, porque esa solo es durante el embarazo, ¿no es cierto? ¿Tiene algún riesgo el bebé al momento de que la mamá le quiera alimentar? O sea, más bien puede o no. Es que no tiene leche. Acuérdate que como ya no hay adenohipófisis, ya no se va a secretar prolactina. Por lo tanto, ya no va a haber estímulo en las glándulas mamarias para la secreción de leche. Pero acuérdense que hay otras hormonas que también le ayudan a secretar leche a las glándulas mamarias que estimulan. ¿Cuáles eran? Los estrógenos, que son las mismas que secreta la adenohipófisis. Entonces, si tú suplementas las otras hormonas, probablemente haya un pequeño estímulo, ¿sí? Pero la prolactina no va a haber. Pero acuérdense que la prolactina es la que genera la lactopoiesis, que es la secreción de leche, ¿sí? Entonces, si no hay prolactina, no va a haber secreción de leche de esa glándula mamaria, hacia haya el estímulo del bebé de la succión. Sí, miren, por eso es tan importante tener todo el conjunto de información, si no, no puedes llegar a ¿por qué? No, también secretan prolactina, pero no secretan leche. Pero por ejemplo, cuando hay tumores de la adenohipófisis, puede haber secreción de leche de las glándulas mamarias de los hombres, pero ahí es por tumores. Entonces, si no tienen prolactina, ¿qué hace su hormona? La prolactina también se sabe que ayuda en otros procesos, por ejemplo, asociados a los estrógenos, o sea, les da como parte de las características de los caracteres sexuales femeninos, lo que hacen los estrógenos, pero es mínimo, o sea, nada, casi nada, ¿sí? Entonces no va a tener gran importancia en los varones. Más solo es en la lactancia, porque las mujeres, si no estás embarazada y no hay lactancia, tampoco genera nada. ¿Okay? Entonces se podría decir que la prolactina en los hombres se mantiene inactiva. Inactiva. Lo mismo que en las mujeres que no están embarazadas o van a lactar. Igualito, porque esa hormona solo funciona cuando vas a dar de lactar. ¿Sí? Porque va a generar que la lactopoiesis, que es la secreción de leche de la glándula mamaria. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una mujer o un hombre, ¿no es cierto?, pueden generar secreción de leche. Eso se llama galactorrea. Y si una mujer no está embarazada y tiene galactorrea, inmediatamente tiene que hacer su chequeo. ¿Sí? Porque algo está pasando a nivel de la adenohipófisis con las células lactotróficas. ¿Sí? Ya. Por favor, saquen una hoja, pongan su nombre, su apellido, la fecha
y el paralelo. Rápido, rápido.